Queridos hermanos, bienvenidos nuevamente a una producción más de nuestros podcasts de Cuaresma. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy especial, muy importante en nuestro itinerario cuaresmal. Quisiera iniciar este programa con una frase muy conocida de San Agustín que dice: nos creaste para ti, Señor, y nuestro corazón andará siempre inquieto hasta que descanse en ti. Saludamos a nuestros compañeros de medios de comunicación social de este semestre, a Juan Camilo Zapata y a Jorge Luis Betancourt, con quienes vamos a tener entonces esta conversación para conocer mucho más acerca de lo que es el sacramento de la confesión. ¿Quién creó este sacramento? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué confesarnos con un hombre pecador como nosotros? Vamos a profundizar acerca de estas preguntas tan frecuentes para nosotros como católicos y también para las demás personas que no profesan nuestra fe. Bueno, teniendo en cuenta esta serie de encuentros que vamos a tener, para este día pues nos hemos puesto en la tarea de aclarar un poco acerca del sacramento de la penitencia o también de la confesión. Entonces, para iniciar hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que nosotros como cristianos nos hemos dejado contagiar, por decirlo de alguna manera, de ciertas costumbres o de interrogantes más bien acerca del sacramento de la penitencia. Y es que incluso como católicos, como cristianos, a veces tendemos a llevarnos la idea de: no, yo soy católico, voy a misa, pero yo no me confieso y por ende, pues entonces no puedo recibir el cuerpo de Cristo, es decir, no comulgo, porque yo ¿para qué me voy a confesar? Y digo esto porque en ocasiones nos hemos dejado orientar o nos hemos dejado llevar por corrientes protestantes. Entonces nuestros hermanos protestantes los hemos escuchado en varias ocasiones con ciertas preguntas acerca de este sacramento, o más bien nos cuestionan a nosotros acerca de este sacramento. Nos dicen: ¿por qué confesar nuestros pecados con otro hombre? Por ejemplo, es una de las preguntas. Otra de las preguntas que incluso he plasmado aquí en este cuaderno de notas: ¿por qué no confesarse directamente con Dios? Que solo sea Dios quien escuche nuestros pecados. ¿O por qué pedirle perdón a un hombre si incluso él mismo ha ofendido a Dios? Entonces, a partir de estos cuestionamientos que nuestros hermanos separados pues creen y se formulan, pues nosotros también nos hemos dejado contagiar un poco de esto. Y la invitación que precisamente le queremos hacer a ustedes con esta catequesis es enseñarles un poco a partir de dónde sale este sacramento, cuál es el fundamento incluso bíblico que encontramos aquí. Y es que precisamente en el Evangelio de Juan pues vamos a ver un poquito que esto no es una invención del hombre o del Papa o de los obispos, al contrario, ellos se tienen que confesar, sino que incluso en la Sagrada Escritura nos habla un poco a partir de esto. Sí, incluso, Juan Camilo, aquí tenemos el texto para todos nuestros amigos que nos siguen. Se harán la pregunta: ¿y de dónde salió eso de confesarse con un sacerdote o con el obispo o el mismo Papa Francisco, que también se confiesa? ¿De dónde salió eso de confesarse? ¿Y quién se lo inventó? Pues la respuesta es muy sencilla: todos los sacramentos están en la mente de nuestro Señor. Todos los hizo Jesús, todos fueron instituidos por Él. Y vamos a leer bíblicamente dónde nace el sacramento de la reconciliación. Precisamente, si tienen allí a la mano, los que nos escuchan y nos ven, la Sagrada Escritura, pueden buscar el Evangelio de San Juan en el capítulo 20, versículos del 19 al 23. Vamos textualmente a leer. Al tercer día de aquel entonces, el primero de la semana, los discípulos estaban con las puertas cerradas en el lugar donde se encontraban, pues tenían miedo a los judíos. Entonces se les presentó Jesús y en medio de ellos les dijo: la paz sea con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz con ustedes. Como el Padre me envió, también os envío yo a ustedes. Dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí está
No hay palabra más precisa que la mismísima, que viene de la mismísima boca del Señor. Él lo ha dicho: a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Jesús, de una forma muy sencilla, da ese poder a los apóstoles, les transmite ese poder a los apóstoles. ¿Cuál es la forma sencilla? Aquí lo vemos en el texto: sopla sobre ellos. Es un gesto sencillo a través del cual Jesús da ese misterio, porque es un misterio. Para nosotros también es cuestionable cómo yo voy a confesar mis pecados a otro hombre. Sí, para nosotros como católicos también es un hecho que lo lleva a uno a realizar muchas preguntas, pero también hay que comprender que Jesucristo transmite sus misterios a través de gestos muy sencillos. Aquí vemos cómo Jesús sopla sobre sus apóstoles y les da el poder de perdonar los pecados. Son ellos, los apóstoles, los primeros en tener ese poder. Pero ojo, porque así como ellos fueron los primeros, luego también viene la sucesión. Ellos van dando ese poder de generación en generación, y asimismo los sacerdotes, la Iglesia Católica, va transmitiendo ese poder a través de sus ministros, el de poder perdonar los pecados. ¿Por qué Dios hizo eso así? Es porque Él lo quiso. En su insondable misericordia y amor hacia nosotros pecadores, quiso realizar esta obra así. Cuestionarla es cuestionar la misma obra de Cristo. Cuando uno dice: yo no me confieso con ese cura de allá de mi parroquia porque él es un pecador igual que yo. ¿Qué estamos haciendo con ese comentario? Cuestionando los designios de Dios. El Señor regala ese don a los apóstoles lo transmiten a sus sucesores, y asimismo, pues ese don tan sagrado de la reconciliación llega hasta nuestros tiempos. Si algún hermano protestante, o si algún hermano de otra denominación, o algún hermano que no crea en el sacramento de la reconciliación, incluso siendo católico, y le pregunta a usted: ¿de dónde salió eso? ¿Dónde está eso en la Biblia? Que es siempre la pregunta que nos dice: ¿dónde está eso en la Biblia? Pues usted le va a decir: hermano, está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículos del 19 al 23. Ahí está la respuesta de dónde nace bíblicamente el sacramento de la reconciliación. Esto es ilógico para nosotros, sí, es un acontecimiento ilógico, pero Dios lo quiso así. ¿Qué podemos hacer? Dios lo quiso así, quiso transmitirnos su perdón a través de los hombres, a través de este misterio tan sagrado de la reconciliación. Así es, Jorge Luis. Si algo hemos aprendido bastante del Papa Francisco, de su doctrina, de su magisterio, de sus enseñanzas, es que Dios es misericordia. Recuerdo unas palabras del Papa Francisco: Dios no se cansa nunca de perdonarnos, somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia, porque muchas veces podemos pensar: pero es que vuelvo a caer en lo mismo, y me vuelvo a confesar otra vez, y vuelvo a caer, y me vuelvo a confesar. O sea, no tiene como sentido. Pero la invitación que les hacemos nosotros, también pecadores, también necesitados de la misericordia de Dios, recordemos que la iglesia es un hospital de pecadores, no es un museo de santos. Los que vamos a la iglesia es porque necesitamos de la misericordia de Dios. Todos somos pecadores, y el hecho de que de pronto nosotros estamos en un seminario no quiere decir que seamos santos. Antes bien, necesitamos de sus oraciones, y estamos en una constante lucha por superar cada una de las dificultades que tenemos personales. Pero el Papa Francisco nos dice: la confesión es el paso de la miseria a la misericordia. Entonces, ¿cómo comprender nosotros la necesidad de siempre reconocernos pecadores, de siempre volver nuestra mirada a Dios? Es la invitación que tenemos cada año. En Semana Santa se nos invita los viernes, como lo hablamos en el podcast anterior, de analizar, de hacer un alto en el camino, de reconocernos pecadores
y de reconocer la misericordia de Dios, que está siempre como buen Padre dispuesto a acogernos a nosotros. Entonces podemos también tratar este tema, o sea, la gente que se pregunta, pero ¿de qué me sirve confesarme de algo si vuelvo a caer en lo mismo? Si vuelvo a cometer este error. Tampoco nos podemos conformar con el hecho de decir, yo voy a cometer este pecado y como Dios siempre me perdona, entonces pues voy y me confieso y listo. O sea, tampoco se trata de coger este sacramento de la penitencia, de la confesión, que es mandato de Jesús, como lo acabamos de escuchar, tiene fundamento bíblico. Fue Él mismo quien dijo, a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, pero no podemos tampoco tomarlo como un juego de yo entonces voy a pecar y luego voy y me confieso. Hay que tener en cuenta también otro aspecto importante con base a este tema de la confesión, y es que los sacerdotes perdonan en nombre de Cristo. Sí, no es que yo me voy a sentar frente a un hombre, yo le voy a contar mis pecados, pero pues no se realizó nada, simplemente como para desahogarme. No, sino que hay que ver en ese otro hombre que yo tengo al frente realmente la presencia real de Cristo, que es Cristo quien me está escuchando, porque realmente pues al sacerdote, con tantas personas que vienen diariamente a acercarse a este sacramento, pues como que no se va a detener a pensar o a juzgar a una persona. Realmente ese no es el papel del sacerdote. Es en ese momento Cristo presente. Bueno, ¿y por qué Cristo da el poder a los apóstoles de perdonar después de haber sufrido la pasión, muerte y resurrección? Y es que hay que tener en cuenta que Cristo, al salir de la muerte, pues lo vemos no solamente con un cuerpo glorioso, ¿sí? Sino que uno de los acontecimientos más importantes de la resurrección es el triunfo sobre los pecados. ¿Y por qué el triunfo sobre los pecados? Porque todos fuimos salvados desde el momento de la resurrección, ¿sí? Entonces el Señor le confía a los apóstoles este poder también de perdonar, porque Él mismo, a partir de su sacrificio, pues tiene este fundamento, el mismo sacramento de la confesión. Entonces tengamos en cuenta esto, ¿sí? Lo da a los apóstoles, y los mismos apóstoles pues lo transmiten a aquellos hombres consagrados que los conocemos hoy nosotros como los sacerdotes. Entonces tengamos en cuenta eso. ¿De dónde viene el sacramento de la confesión? Pues ya Jorge Luis nos compartió un poco lo que nos dice la Sagrada Escritura, pero también tener en cuenta este acontecimiento importante. Por medio de la resurrección, de ese triunfo de Jesús sobre la muerte, pues entonces también está el triunfo sobre el pecado. Y que se nos da a nosotros también esa gracia, y se nos devuelve a nosotros también la reconciliación a través del confesarnos, de ejercitarnos en esto que incluso nos cuesta, porque para ninguno es fácil ir a contarle al sacerdote los pecados, ¿sí? Pero también esa vergüenza es buena, esa vergüenza es santa, y es bueno que nosotros trabajemos en este tiempo de Cuaresma en acercarnos más a Cristo. Claro, incluso Juan Camilo, uno se preguntaría, bueno, todo es perdonable. ¿Será que todos los pecados merecen perdón? Pues precisamente a eso nos tenemos que remitir a varias cosas. Primero, para uno poder ser perdonado, pues necesariamente ¿cuál es la primera acción que uno debe hacer? Ir a pedir perdón. A uno no lo perdonan así por arte de magia. Usted haya encerrado en su cuarto, cometió un pecado y listo, ahí se quedó, ahí mismo fue perdonado inmediatamente. No, el primer paso para uno ser perdonado, pues nos lo da sencillamente los pasos para una buena confesión. ¿Cuál es el primer paso para una buena confesión? Primero, sentirse pecador, es decir, sentir esa culpa del pecado. Y segundo, pues allí en uno de los pasos también de la confesión, adelantándonos un poco, está el confesar de boca. ¿Por qué digo esto? Porque en muchas ocasiones pues hemos escuchado que quizás alguna persona se puede decir a sí misma, el Señor que me va a perdonar este pecado, yo que voy a ir a perder el tiempo allá donde el sacerdote, el Señor que me va a perdonar sabiendo que eso es grave. No, o sea, cuando uno se acerca donde el sacerdote y pronuncia de boca los pecados, pues el sacerdote, ¿qué hace en ese momento? Él va a hacer un juicio, pero ojo con la palabra juicio, porque ese juicio no es de que el padre va a venir y lo va a juzgar y le va a decir usted cómo se le ocurre haber hecho eso. No es ese tipo de juicios que es un juicio humano, así como lo vemos en los tribunales civiles. No,
realmente el juicio que hace el sacerdote es buscar cuán grande es la falta que se ha cometido para él, pues dar un consejo, es decir, dar una orientación. En eso radica ese juicio, en el descubrir qué tan favorable o qué tan grande es el pecado que se ha cometido también, pues para mirar cómo se aconseja a la persona. Entonces, por ello hay que tener muy en cuenta eso. El sacerdote no juzga al penitente en cuanto a lo que ha cometido, no, sino que realmente el juicio que él hace es con respecto pues a la misericordia de Dios, el observar qué acciones ha cometido para asimismo aconsejarlo. Y esto de que en muchas ocasiones a nosotros, y sé que a algunos de nosotros podrá dar razón de ello, hemos escuchado en muchas ocasiones que la gente dice, no, es que yo para qué voy a confesarme si en realidad pues ese pecado que yo tengo, yo no creo que Dios lo perdone. Pero recuerdo en este momento ese libro que salió para el jubileo de la misericordia, o fue el año de la misericordia. En el 2016 el Papa Francisco sacó un libro que se llama El nombre de Dios es misericordia. Y recuerdo una bonita historia de ese texto que me impactaba y me llamaba mucho la atención, en el que el Papa Francisco cuenta cómo una persona llegó y le dijo al Santo Padre pues que lo confesara, cuando eso él era el arzobispo de Buenos Aires. Y llega y le dice todos los pecados, le cuenta todos los pecados al Papa Francisco, y luego el Señor le dice al Papa, le dice en ese entonces, Excelencia, de todo lo que yo le he contado, no me arrepiento de nada. Entonces el Papa le dice, hijo, pues si no te arrepientes de nada, yo no te puedo absolver, es decir, el perdón no puede llegar a ti. Entonces el Papa le dice, pero espere, hagamos una cosa, y le dice una frase que me impactó mucho: ¿a usted le duele que no le duela? Y el Señor inmediatamente responde, sí, Excelencia, me duele que no me duela. Inmediatamente lo absolvió. ¿Qué quería decir el Papa con esta frase? Que la misericordia de Dios encuentra la grieta que sea. Ella siempre busca una grieta por donde entrar, pero que el perdón y la misericordia de Dios lleguen a nosotros. Entonces, por eso, aunque, ¿cuál es la excusa para que la misericordia de Dios no llegue a nosotros? Para que el perdón de Dios no llegue a nosotros. ¿Cuáles son los pecados que no se pueden perdonar? De los cuales no nos arrepentimos y de los cuales no confesamos. Esos son, ahí está. Y también pues tener en cuenta algo que nos puede ayudar mucho, y es como un ejercicio y nos ayuda a pensar y a concientizarnos, sobre todo para los papás. Como papás, de pronto si sus hijos han cometido un delito, incluso pues han cometido algo que a ustedes no les gusta, los han ofendido incluso a ustedes mismos, y si nos preguntamos y hacemos un acercamiento mejor con el sacramento de la confesión y en Cristo también, si sus hijos han cometido algo malo, ustedes los perdonan, por muy malo que sea. Y sus hijos vienen ante ustedes, le piden perdón, se le arrodillan, lloran, porque hay personas que en el sacramento de la confesión pues tienen estos gestos. Seguramente ustedes lo perdonan. Por muy mal acto el que haya cometido su hijo, ustedes lo perdonan. Lo mismo pasa con Cristo. Cristo es un papá, y esto debemos de tenerlo en cuenta nosotros. Es un papá, y un papá ama y un papá perdona. Y si vamos ante ese papá y le pedimos perdón con un corazón contrito, es decir, realmente haciendo un examen de conciencia, diciendo todos los pecados, sin cerrar nuestro corazón ni esconder nada, sino diciéndole realmente todo lo que sentimos y el mal que hemos cometido, Él, por ser un papá, nos perdona, y nos perdona todos los pecados. E incluso en la Sagrada Escritura vemos cuando Cristo no juzgó a ningún pecador, al contrario, lo perdonó y le dijo, vete y de ahora en adelante no peques más. Que eso es lo que debemos hacer nosotros cuando nos confesamos. Nos confesamos y hacemos un propósito de no caer en esos mismos pecados, aunque si lo hacemos, volvemos donde Cristo
que Él como Padre nos va a perdonar. Entonces pensemos en eso, siempre que nos vayamos a confesar, Cristo es mi papá y como mi papá me va a perdonar. Y obviamente siento vergüenza porque la vergüenza es santa, como lo he dicho anteriormente, y siempre que vayamos a cometer un pecado, pensemos en esto, en la vergüenza que nos debe dar ofender a Cristo. El temor a Cristo, ¿sí? Que es uno de los dones del Espíritu Santo. Temor a ofender a Dios, no miedo, temor de ofenderlo con mis actos malos. Entonces esto debemos tenerlo en cuenta y ejercitarnos en este tiempo de cuaresma, acercarnos a Dios con la convicción de que es mi papá y me va a perdonar. Así es, queridos compañeros, los que tienen acceso, conocimiento de las Sagradas Escrituras, lectura de la Biblia, saben que la historia de salvación, todos los relatos que encontramos en la Biblia, es la historia del hombre que en medio de su pecado, en medio de su fragilidad, de sus alegrías, vuelve siempre a Dios. O sea, pasa momentos de angustia, de felicidad, se aleja, pero siempre vuelve. Lo que decía al inicio, nuestro corazón andará inquieto hasta no descansar en Dios. Del Papa Francisco hemos escuchado que, por ejemplo, hablando de la oración, cuando alguien ora por otra persona es una historia de amor, así como cuando uno está enamorado, los enamorados piensan en esa persona, cómo estará, qué estará haciendo. Así mismo es orar por alguien, y así mismo es nuestra comunicación con Dios, y así mismo es el sacramento de la confesión. Nos acercamos ante el Padre que siempre nos perdona, y el Papa nos da como 3 consejos para acercarnos al sacramento de la confesión. Abandonarse en el amor, es confiar en que Dios nos va a perdonar siempre, pero también es nosotros atrevernos a dejar a un lado esas cuestiones que nos alejan de Él y estar dispuestos a experimentar ese amor. El segundo punto es dejarnos transformar por el amor, es decir, nos acercamos al sacramento de la penitencia, hacemos el propósito de mejorar, de cambiar nuestra vida, de avanzar en nuestro caminar cristiano, y ese tercer punto sería corresponder al amor. Aceptar la invitación que nos hace Jesús, su palabra, su caminar en nuestra vida también, y poder regresar, retornar siempre al Padre. Entonces vamos ya concluyendo con las últimas palabras en este programa acerca de la confesión. Claro, para que nos quede algo preciso, algo claro y que podamos transmitir a nuestras familias, a nuestros amigos que quizás tengan dudas acerca de este sacramento, hicimos una pregunta inicial, nos la planteaba Carlos Daniel. ¿Por qué los católicos nos confesamos con un sacerdote? Ya lo encontramos aquí en el texto sagrado. El Evangelio nos da esa respuesta clara y concisa. Jesucristo es el que instituye este sacramento después de la resurrección. Lo da a sus apóstoles a través del soplo del Espíritu Santo. Les indica, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. ¿Qué nos queda a nosotros? Pues, hombre, cumplir la voluntad de Jesucristo, corresponder fielmente al llamado de Jesucristo y unirnos a Él a través de este sacramento. Jesucristo nos llama a nosotros a pedir perdón, a reconciliarnos con Él a través del sacramento de la confesión. Seguramente en nuestras parroquias durante este tiempo de Cuaresma pues se realizan las jornadas de confesiones. Qué bueno que aprovechemos este tiempo para acercarnos al sacramento de la confesión. No importa que hace 10, 20, 30, muchísimos años fue tu última confesión, no importa. Dios siempre está dispuesto a acogernos, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Muchas gracias a nuestros compañeros Juan Camilo, Jorge Luis, mi persona Carlos Daniel, a ustedes por acompañarnos en este programa. Los invitamos a compartir y recuerden orar por nosotros.